Saludos y bendiciones en esta hora de la tarde. Qué alegría, qué gozo, qué bendición de Dios poder estar una vez más interconectados con la ayuda maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Ustedes y nosotros en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de formación, en este tiempo de entrenamiento espiritual. Soy el pastor Elio Franco que les saluda desde la ciudad de Barinas, en Venezuela, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta escuela de discipulado de reino. Un gran saludo para el apóstol y para el doctor Gabriel Castro. Gran saludo, amigo, compañero de ministerio. Estamos en el avance de esta escuela de discipulado de reino. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema extraordinario. Hoy estaremos hablando de las características de un verdadero discípulo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje y indicarnos desde qué parte de Venezuela o desde qué parte de las naciones de la tierra usted nos está escribiendo. Así que bienvenido a este tiempo de entrenamiento, bienvenido a este tiempo de enseñanza, bienvenido a este tiempo de formación. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Grace Can, full sintonía en esta hora de la tarde. Les recordamos que esta escuela de entrenamiento de discipulado de reino sale todos los días lunes, miércoles y viernes. Tenemos algunos ajustes que estamos haciendo con respecto al horario, pero si usted no puede vernos en vivo, puede accesar al Facebook, al muro de Facebook, y desde allí puede ver la continuidad y el seguimiento de este material. Por el contrario, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí al final está la dirección, está el link a través del cual usted puede comunicarse, puede suscribirse y recibir todo el material de la escuela de discipulado total y completamente gratis. Quiero invitarle, antes de entrar en materia y en estudio, para que hagamos una oración al Señor y encomendemos este tiempo en las manos maravillosas y amorosas de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que el Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Amado Padre Celestial, hoy queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres Dios de propósito, eres un Dios que todo lo que determinas en la eternidad se cumple tanto en los cielos como en la tierra, como dice la palabra en Mateo 6, que se haga tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Gracias te damos por la oportunidad que nos concedes en este día, Señor, de poder estar delante de ti, Padre, alabándote, adorándote, glorificándote, exaltando, Señor, tu maravilloso y precioso nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Colocamos nuestros corazones con un espíritu de humildad, con un espíritu enseñable, con un espíritu moldeable, con un espíritu que puede ser corregido, que puede ser instruido, que puede ser edificado, pero que al mismo tiempo, Señor, tenemos la capacidad de ser exhortados y confrontados a la luz de la palabra. Si en algo, Señor, no estamos haciendo lo correcto, te pedimos que nos corrijas y que nos hables de una manera contundente, frontal, clara y de una manera muy personal. Colocamos las naciones de la tierra delante de ti, a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento y los que nos verán, Señor, en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la noche. Bendecimos a todas las personas que accesan, Señor, en este momento a este tiempo de formación, de enseñanza y de entrenamiento espiritual. Abre nuestros oídos
que todas las naciones donde, Señor, se encuentra uno de tus hijos reunido y congregado, reciba una impartición de bendición. Declaramos a las naciones de la tierra sanas, libres de toda pandemia, de todo coronavirus, de todo COVID-19. Declaramos en el nombre de Jesucristo que toda sentencia de muerte y destrucción es quitada, es levantada, y en su lugar, Señor, tú extiendes un manto de amor, de gracia, de misericordia, de vida y de salud, incluso para aquellos pacientes que están, Señor, en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, en las unidades de cuidados intensivos. Extiende, Señor, ahora tu mano, Padre, y sana, Señor, a todos los pacientes y a todos los que están afectados por el COVID-19. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén. Saludo a mi amada hija y a su maravilloso esposo Manuel allá en Madrid, España, desde Europa, el viejo continente. Muy bien, vamos entonces a continuar con la clase correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Es el tercer tema. Cada tema va enumerado y cada tema está subdividido en varias lecciones. Ya hemos cubierto dos temas diferentes. El primer tema en 2 lecciones, la necesidad del crecimiento espiritual de un discípulo. El segundo tema en 2 lecciones, la necesidad de la sanidad interior de un discípulo, quebrantando el poder del pasado, en 2 lecciones. Vamos a comenzar el tercer tema de esta escuela y lo hemos titulado Las características de un verdadero discípulo en Cristo, y esta es la primera lección del tema número 3. Yo lo invito para que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28, verso número 19 y 20 de la versión Reina Valera 60. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 de la versión Reina Valera 60. En la Reina Valera 60 textualmente leemos de la siguiente manera palabras del Señor Jesús. Jesús ha muerto en la cruz. Jesús ha resucitado de los muertos. Se ha aparecido a los discípulos durante 40 días y 40 noches y les está entregando algunas encomiendas, les está entregando algunas instrucciones, les está entregando algunas recomendaciones finales con respecto a lo que los discípulos, los apóstoles, deben hacer una vez que Él fuese trasladado desde la tierra hasta el cielo. Una vez que Jesús fuese llevado de la presencia de los apóstoles, de la esfera terrenal natural hasta la esfera eterna, y una vez que Jesús nuevamente se sentara a la diestra del Padre, estando en la tierra después de la resurrección de los muertos, note por favor la premura y note por favor las palabras cargadas de poder y de autoridad y la encomienda que Jesús le está entregando a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Resaltador. Por tanto, 1, y 2, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Otra versión dice hasta la consumación de los siglos. Ahora bien, vamos a examinar en detalle y vamos a examinar de manera particular las palabras del Señor Jesús. Note que esta no es una promesa condicionante ni tampoco opción a elegir. Note que tampoco es algo que los discípulos o lo hacían o si no querían no lo hacían.
Aquí hay una orden frontal, aquí hay un mandamiento radical, aquí hay una orden contundente de parte del Señor Jesucristo para los apóstoles del primer siglo y para la iglesia en este tiempo, para la iglesia de este momento y para la iglesia que hoy hace acto de presencia en el mundo. La orden, después que Jesús resucitó de los muertos antes de irse al cielo, fue la siguiente: id y haced. Vayan y hagan, vayan y conviertan, vayan y transformen, vayan y levanten discípulos. Esa era la orden, esa era la encomienda, esa era nada más y nada menos que la ordenanza emanada de aquel que había resucitado de los muertos, de aquel que había vencido a la muerte con poder, de aquel que había emergido de las profundidades del inframundo, de las tinieblas, del mismísimo infierno, con las llaves de la muerte y del Hades. Vayan ahora y hagan discípulos. Los apóstoles del primer siglo fueron total y absolutamente obedientes, fieles a las palabras del Señor Jesucristo. La iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica del primer siglo, se dedicó, se entregó, direccionó todas sus fuerzas en una sola cosa: a hacer discípulos en todas las ciudades, a hacer discípulos en todas las naciones, a ser discípulos en todos los lugares donde la iglesia hacía acto de presencia. Los apóstoles, hasta el último de los apóstoles, el apóstol Juan, que murió en el año 96 de nuestra era cristiana, después de Jesucristo, según la tradición cristiana y la historia cristiana, murió en la ciudad de Éfeso, siendo ya un anciano de casi 100 años de edad. Los apóstoles no tomaron a la ligera, ni tomaron de manera descuidada, ni tomaron de manera ligera el mandamiento del Señor Jesucristo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús ordenó hacer discípulos? ¿Por qué el énfasis en las palabras de Jesucristo? ¿Y por qué los apóstoles durante todo un siglo entero de historia cristiana enfatizaron la importancia de formar discípulos? ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Cuáles son las características de un discípulo? ¿Está la iglesia de Jesucristo haciendo exactamente conforme al diseño original y conforme al mandamiento original lo que Jesús dejó establecido como un principio de vida, como una orden, como parte de la funcionabilidad de la iglesia para este tiempo? ¿Realmente nuestras iglesias están llenas de discípulos? ¿Tienen las personas que asisten a nuestras congregaciones las características de un verdadero discípulo? Hay un discipulado donde verdaderamente todo creyente que llega a los pies de Cristo experimenta un cambio de vida y recibe todas las herramientas para poder crecer en la fe y poder servir a Dios como debería ser en la práctica. El término discípulo se menciona más de 270 veces en la Biblia. Yo le pido que por favor tenga un poco de tolerancia y tenga un poco de espíritu enseñable para lo que voy a compartir, porque las verdades que hoy vamos a impartir, las verdades que hoy vamos a estudiar, de alguna manera van a moverle el piso a muchas personas y quizás muchos nos acusen de sectarios, falsa doctrina, herejes, o nos acusen de estar enseñando algo totalmente fuera de la palabra de Dios. Pero todo lo que vamos a enseñar tiene un sustento, tiene un respaldo y tiene un aval escritural. Observe, por favor, este detalle. El término discípulo aparece más de 270 veces en toda la Biblia. El término cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Eso debería generar en nosotros
una especie de impacto y debería generar en nosotros una sorpresa y debería ponernos a pensar seriamente y ponernos a pensar de una manera muy profunda qué es lo que está pasando. ¿Acaso se produjo algún tipo de cambio? ¿Acaso se produjo algún tipo, sin ni siquiera darnos cuenta, de manera muy subliminal, se produjo algún tipo de cambio y eso de alguna forma está afectando la vida de los creyentes y la vida de aquellos que están dentro del liderazgo y dentro del ministerio? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por primera vez aparece la palabra cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, por primera vez aparece la palabra cristiano. Hasta ese momento, Hechos capítulo número 11, a los seguidores de Jesús se les conocía como los discípulos. No tenían otro nombre, no tenían otro tipo de rótulo, no tenían otro tipo de nominación. No se conocía tal cosa como evangélicos, no se conocía tal cosa como cristianos, no se conocía tal cosa como los aleluyas, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los librepensadores. Solo se conocía a la iglesia con un nombre: los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo. En Hechos capítulo número 11, por primera vez a los cristianos o por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Dice la Biblia en la Reina Valera 60, en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cualquiera pensaría que este tipo de título o de nombre o este título o esta forma de expresarse de los cristianos sería como algo digno de aplauso o como algo digno de elogio. Aunque Jesús nunca llamó a sus seguidores cristianos, los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la cruz, los enemigos de la causa de Jesús y del reino de Dios, fueron los que colocaron el título de cristianos a los seguidores de Jesucristo. Qué interesante es revisar estas cosas en la Biblia. Note usted que dice: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nunca se les había llamado de esa manera. Y quienes llamaron a los discípulos cristianos no fueron los apóstoles, no fue el Señor Jesucristo, no fue el Espíritu Santo, no fue el apóstol Pablo, no fue Bernabé, no fueron los primeros padres de la iglesia. A los discípulos se les llamó cristianos por iniciativa de la gente incrédula, por iniciativa de aquellos que adversaban el Evangelio, por iniciativa de aquellos que tenían un mal concepto del reino de Dios. Se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos de una manera despectiva, de una manera burlona, haciendo una especie de bullying, utilizaríamos un término moderno para aplicarlo a la época. Un título sarcástico, un título despreciativo. No se les llamó cristianos por una orden de Dios. No fue el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o los padres de la iglesia naciente. No fue por dirección del Espíritu Santo que se reunieron los apóstoles a orar, a ayunar: Señor, ¿cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el mundo? No. Simplemente en Antioquía se le comenzó a llamar a los discípulos del Señor cristianos de una manera burlona. La palabra cristiano significa los pequeños cristos. Así que cuando los discípulos llegaron a Antioquía, los burladores, los enemigos de Cristo, los incrédulos, los desconocedores de la palabra, dijeron: allá vienen esos pequeños cristos. No como una especie de reconocimiento o como una especie de honra, sino como una especie de burla y de desprecio.
Es interesante entonces notar que a partir de ese momento el término de discípulo de alguna manera comenzó a desaparecer con el paso del tiempo. Ahora bien, le decía al comienzo de esta enseñanza que la palabra discípulo se menciona más de 270 veces en la Biblia y la palabra cristiano solo aparece 3 veces nada más. Usted puede ubicarlo, por favor, si está llevando nota del estudio de esta escuela, usted puede ubicar los 3 textos donde aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento y no se vuelve a repetir más. Hechos 11:26. El segundo texto es Hechos 26:28 y el tercer versículo donde aparece la palabra cristiano la utiliza el apóstol Pedro una sola vez en Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo 16. Les repito una vez más. 3 textos donde se menciona la palabra cristianos. Hechos 11:26, así se le llamó a los discípulos en Antioquía de Pisidia. Hechos 26:28, es muy interesante el trasfondo de donde surge la palabra cristiano. Y Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 16. Los apóstoles nunca llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Les sorprende? Ese es el producto de estudiar, analizar, revisar, repensar y replantearnos la Biblia desde un punto de vista más objetivo, desde un punto de vista más serio y más profundo. Pablo nunca llamó a la iglesia cristianos. Juan nunca llamó a los discípulos cristianos. El apóstol Santiago, que era hermano de Jesús por parte de mamá, no por parte de papá, nunca llamó a los creyentes, nunca los llamó cristianos. Así que surge una pregunta a estas alturas del estudio. ¿De dónde adoptamos la forma, el pensamiento y de dónde adoptamos el concepto de cristianos? ¿Por qué el término discípulo se ha venido sustituyendo, se ha venido diluyendo y ha venido desapareciendo de nuestro vocabulario? ¿En qué momento convertimos la palabra cristiano en una frase cliché que repetimos muchas veces sin entender y sin saber cuál es el significado? No estamos tratando de crear ninguna polémica. Si a usted le llaman cristiano, bendito sea Dios. Si usted me dice a mí cristiano, alabado sea el Señor. Pero el término o lo que quiero traer a colación es lo siguiente. Realmente, ¿hasta dónde eso nos ayuda a identificar? ¿Hasta dónde eso nos permite tener una marcada diferencia entre los que dicen ser cristianos y los que son verdaderamente discípulos de Jesucristo? Hoy el mundo prácticamente no ve ninguna diferencia entre los grupos cristianos. No importa la doctrina, no importa el estilo de vida, no importa cómo viven, no importa las costumbres que tengan. Para la gente que no conoce de Cristo no hay diferencia alguna entre un cristiano y un discípulo verdadero de Jesucristo. Sin embargo, en la antigüedad, un verdadero discípulo no era una persona común y corriente. Un verdadero discípulo de Cristo era un seguidor de Jesús. Era una persona totalmente entregada, totalmente rendida. Era una persona que entendía lo que era el señorío de Jesucristo. Era una persona que sabía a ciencia cierta, sin ningún tipo de dudas, que seguir a Jesús podía representar incluso la muerte para él mismo y la muerte para todo su grupo familiar. Ahora bien, si seguimos aclarando términos, si seguimos aclarando conceptos, hoy en día el término discípulo ha ido desapareciendo de tal manera que han ido surgiendo otros términos que están de boga o que están a la moda. Por ejemplo, a los discípulos de Jesucristo hoy se les llama miembros de iglesia. A los discípulos de Jesucristo hoy se les llama miembros bautizados en plena comunión.
A los discípulos de Jesucristo hoy se les llama congregantes. A los discípulos de Jesucristo hoy se les llama ovejas, y otra cantidad de epítetos, otra cantidad de rótulos, otra cantidad de conceptos que lamentable y tristemente los utilizamos sin conocimiento de causa, no entendiendo y no comprendiendo que el diseño original cuando Jesús quiso establecer la iglesia fue la siguiente: Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos. Jesús nunca dijo vayan y hagan creyentes, vayan y hagan miembros bautizados, vayan y hagan ovejas, vayan y hagan congregantes, vayan y hagan hermanos y hermanas, vayan y hagan un club social. La iglesia debe estar compuesta de discípulos, hombres y mujeres, que entienden y comprenden quién es su Señor, entienden y comprenden a qué reino pertenecen, entienden y comprenden a quién obedecen, entienden y comprenden bajo qué principios espirituales caminan, cuál es el código de honor y de vida que nos gobierna y cuál es nuestro papel, nuestra misión, cuál es nuestro ministerio en esta tierra. Quiero saludar de manera muy especial a nuestra hermana Leida González, full sintonía en esta hora de la tarde. Ahora bien, ¿qué significa ser un discípulo? En el Antiguo Testamento hay un texto que nos habla acerca de discípulos. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 8 y versículo 16, está un único texto donde se menciona a los discípulos. Isaías capítulo 8 versículo 16. El Señor dice a través del profeta Isaías capítulo 8 verso 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Repito una vez más, la Reina Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Allí se utiliza el término discípulo. En el idioma hebreo, la palabra discípulo viene del hebreo limud, con doble M, limud. Y esta palabra limud en hebreo describe a un seguidor, describe a uno que ha sido instruido o que está siendo instruido, está siendo capacitado, está siendo entrenado para adquirir, para recibir las enseñanzas, la formación, los principios y recibir todas las herramientas necesarias para vivir una vida disciplinada de acuerdo a las enseñanzas de un maestro, de acuerdo a las enseñanzas de un mentor o de un tutor. En la mentalidad hebrea, un discípulo no era una persona que llegaba a una congregación o llegaba a una iglesia a hacer lo que se le antojaba. En la mentalidad hebrea, un discípulo no era alguien que hacía turismo espiritual brincando de una iglesia a otra iglesia. En la mentalidad hebrea y en la cultura hebrea, un discípulo no era una persona que se iba enojado de una congregación, dejando un mal testimonio o dejando un mal precedente en la congregación donde asistía para luego marcharse a otra, porque son personas que andan buscando iglesias perfectas, pastores perfectos, adoradores perfectos y personas que nunca se equivoquen en la vida y que siempre les brinden lo que ellos quieren recibir y quieren tener un pastor que les predique lo que ellos solamente quieren escuchar. Dentro de la mentalidad hebrea, un discípulo era un aprendiz, un discípulo era alguien que se sentaba a los pies de un maestro a recibir la instrucción, la formación, exhortaciones, consejos, herramientas, principios de vida, para una vez aprendida la enseñanza, una vez aprendida la formación, el discípulo tenía por obligación poner en práctica todos los recursos obtenidos, toda la información, toda la instrucción, toda la educación formativa recibida
para aplicarla como un principio de vida, y luego ese discípulo tenía que ir a enseñarle a otro lo mismo que él había recibido de su maestro. ¿Es esa la mentalidad de las personas que asisten hoy a la iglesia? ¿No tenemos acaso una iglesia con una mentalidad de consumo masivo? ¿No tenemos acaso hoy en día una iglesia demasiado complaciente? ¿No tenemos acaso hoy en día una iglesia que solo anhela ser servida, ser atendida? Personas que van a la congregación solo en búsqueda de oración, imposición de manos, solución de problemas, buscando pareja, buscando consejería, buscando ayuda espiritual. ¿Cuántas de esas personas se dedican a practicar, se dedican a repetir, se dedican a ser formados para luego ir y reproducir en otros todo lo que aprendieron durante tantos años en una congregación, estando bajo la tutela y la cobertura de algún pastor o de algún apóstol o ministro? ¿Es esa la clase de discípulos que tenemos hoy en día en nuestras congregaciones? Otros términos importantes que aparecen en la Biblia con respecto a lo que significa ser un discípulo es la siguiente. En el Nuevo Testamento, discípulo se le llama en el idioma griego a uno que aprende, un aprendiz. El término griego para discípulo es el término macetes, con Z, macetes. Y la palabra macetes en griego se traduce en la Reina Valera 60 como discípulo. Un discípulo, un macetes, es aquel que tiene una cualidad o una particularidad y un gran deseo de ser enseñado. Es aquel que está ávido, es aquel que está ansioso, es aquel que está ferviente, es aquel que está anhelante de aprender de un maestro, de ser instruido, de invertir todo el tiempo que sea necesario en formación. Es el nuevo que llega a los pies del Señor Jesucristo, descubre lo maravilloso que es la salvación, comprende el precio que Jesús pagó por él en la cruz del Calvario y no se conforma con ser un dominguero, no se conforma con ser una persona que asiste a una congregación de vez en cuando y de cuando en vez. Un macetes, un discípulo, es aquel que quiere aprender, quiere descubrir verdades de la nueva vida en Cristo, quiere entender la Escritura, quiere ser formado, quiere recibir instrucción, quiere conocer todo lo que involucra el caminar con Dios. Él quiere descubrir y quiere saber lo que otros por experiencia ya conocen, ya saben, ya han aprendido, ya han entendido. Un verdadero discípulo es uno que quiere cambiar su estilo de vida y que quiere vivir de una manera apegada, alineada, sujeta, gobernada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Es esa la clase de personas que asisten a nuestras congregaciones? ¿Es esa la clase de hombres y de mujeres que tenemos en nuestras iglesias? Usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero para que haya un discípulo se necesita de un maestro, se necesita de un instructor. Por eso en el idioma griego, la palabra que se traduce del idioma griego al español como el maestro, el formador, el instructor, el entrenador, es la palabra didascalos, que significa el maestro, el que suministra la información, el preceptor, el que tiene en las manos las herramientas de la sabiduría, de la experiencia, de la formación, de la vivencia, el que ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, el que ha caminado en la fe, ha visto la mano de Dios, ha sido herido, ha sido de alguna manera atacado por el maligno, pero se ha vuelto a levantar. Ese hombre, esa mujer que tiene un largo recorrido,
que tiene un largo caminar con el Señor, esa persona que ha demostrado fidelidad, que ha demostrado lealtad, que a pesar de todos los embates de la vida, está allí en su hogar con su familia, sirviendo a Dios. Ese es el didascalos, mientras que el macetes es el alumno, es el aprendiz, es el hombre que necesita la formación. Qué tristeza y qué dolor me da a mí particularmente hoy en día cuando veo a muchas personas que recién comienzan en una iglesia, recién comienzan en un ministerio, recién comienzan en un liderazgo y ya no quieren ser enseñados por nadie, ya no quieren recibir instrucción de nadie, ya no necesitan un maestro, no necesitan a un pastor, no necesitan a un mentor. Toman a 2, 3, 4 familias de la congregación que son iguales que ellos, revoltosos, rebeldes, desobedientes, desubicados, y entonces se van y en la próxima esquina, en la próxima cuadra, en la próxima manzana, montan una iglesia. Este no ha terminado de ser formado y ya pretende formar, instruir y capacitar a otros. Qué cuadro tan triste y qué cuadro tan desolador. Y cuánta tragedia ha traído esta clase de hombres y de mujeres que nunca aprendieron a ser discípulos, nunca aprendieron a sentar a un maestro, jamás reconocieron en la tierra a un tutor, a un mentor, a un instructor, a un anciano, a una autoridad espiritual que los pudiera formar, los pudiera instruir, les enseñara fidelidad y los enseñara a caminar con Jesús tomado de su mano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si usted está siendo bendecido, escríbanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda entonces claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, queda claro del hebreo limud, el aprendiz, el estudiante, el alumno, y en el griego el macetes. Estos dos términos, tanto del hebreo como del griego, nos hablan de una persona que está en una etapa inicial, pero que es una persona deseosa, anhelante de aprender cada día más y más acerca de su Señor, acerca de su Maestro y acerca del Dios que lo llamó y lo rescató. Un verdadero discípulo va a necesitar a alguien que lo forme. Un verdadero discípulo no se forma de la noche a la mañana. No existe tal cosa como una persona que llega hoy a una iglesia y se convierte en pastor al siguiente día. No existe tal cosa en la iglesia como una persona que recién está comenzando en el Señor, está en una etapa embrionaria, incipiente. Ya mañana es un apóstol, ya mañana es un profeta, ya mañana es un maestro, ya mañana es un soñador de sueños, ya mañana es un intérprete de lenguas. Lamentablemente, este tipo de situaciones lo que están provocando es confusiones, divisiones, malas interpretaciones, personas que no quieren ser formadas, personas que no quieren ser enseñadas, personas que no quieren recibir, beber de la instrucción, de la experiencia y del conocimiento que otros han adquirido, tanto en el reino de Dios, en la palabra de Dios y en la vida. Nuestra meta más grande, para usted que me está viendo en este momento y las personas que están recibiendo esta palabra, nuestra meta más grande en la vida no es ser millonarios. Nuestra meta más grande en la vida no es convertirnos en una especie de Bill Gates, en una especie de Mark Zuckerberg. Nuestra meta en la vida no es convertirnos en una especie de Jeff Bezos, en una especie de Avengers, en una especie de vengadores, en una especie de iluminados, en una especie de gente privilegiada, elitesca. No. Todo hombre y toda mujer nunca dejará de ser un discípulo. No importa cuánta experiencia usted tenga, no importa cuánto haya aprendido, no importa que usted haya estado a los pies de los mejores maestros, que haya tenido a los mejores pastores del mundo, que haya tenido todas las enciclopedias, concordancias,
todo el material informativo, todas las cartillas, libros, manuales, haya asistido a todos los cursos, haya asistido a todo tipo de eventos espirituales y que usted haya tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Nuestra meta más grande en la vida es que nunca dejaremos de ser discípulos. ¿Por qué? Porque cada día hay algo nuevo que aprender. Cada día hay una nueva instrucción, cada día hay una nueva formación. Cuando un creyente se convierte en un discípulo repetitivo, al que hay que repetirle las mismas cosas todo el tiempo, al que hay que recordarle el ABC del Evangelio, al que hay que darle la primera papilla, el primer biberón espiritual después de 40 años de caminar con Cristo, entienda por favor y no se ofenda, esa persona nunca ha sido un verdadero discípulo, porque los discípulos evolucionan, los discípulos crecen, los discípulos se desarrollan, los discípulos se convierten con el paso del tiempo en maestros, los discípulos dejan de ser macetes para convertirse en didascalos, comienzan a formar, comienzan a instruir, comienzan a reproducir, comienzan de alguna manera a multiplicar el conocimiento adquirido y recibido durante la formación, durante su tiempo de formación, lo comienzan a reproducir y lo comienzan a multiplicar en otras personas. Por lo tanto, lo primero que un discípulo debe establecer en la vida es lo siguiente: debemos y necesitamos replantear un cambio de mentalidad. Usted nunca dejará de ser un discípulo. ¿Por qué? Porque lo que usted no sabe, no conoce, no ha entendido, aquellas áreas de la vida donde usted todavía tiene problemas, limitaciones, estancamientos, aquellas áreas de la fe, aquellas áreas del conocimiento de la vida, aquellas situaciones con las que usted todavía está bregando, luchando, hay alguien que ya tuvo victoria, hay alguien que ya aprendió, hay alguien que pasó por allí y tiene el conocimiento y las herramientas. Por lo tanto, yo debo entender que mi conocimiento, mi instrucción y mi formación nunca se detiene. ¿Sabe en qué momento de la vida el conocimiento, la formación y el entrenamiento de un discípulo va a terminar? Cuando partamos de esta tierra, cuando muramos, cuando lleven nuestros cuerpos al cementerio y logremos partir a la presencia del Señor. Y aún estando en el cielo y en la eternidad, el Espíritu Santo abrirá las cortinas de la revelación, porque tendremos acceso a información, a enseñanzas y a una revelación extraordinaria acerca de verdades que aquí en la tierra quizás nunca logramos entender o no logramos comprender a plenitud. La formación de un discípulo es para toda la vida. Por eso, usted debe mantener un espíritu enseñable. Usted debe mantenerse en comunicación con Dios. Usted debe mantenerse en comunicación con sus pastores. Usted debe mantenerse en comunicación con sus líderes. Usted debe mantenerse en contacto con esta escuela de discipulado. Usted debe mantenerse en contacto con material bíblico que lo ayude a crecer, con material que lo ayude a formarse, con material que lo ayude a superar su vida, superar sus temores, con material que lo ayude a alimentarse, a nutrirse, de tal manera que usted se convierta en un verdadero discípulo, en una verdadera discípula, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en un hombre de fe y en una mujer de fe. Necesitamos hoy en día, en tiempos de crisis, no de miembros de iglesia, no de hermanitos y de hermanitas, perdónenme por favor la expresión. No necesitamos simplemente de un grupo de congregantes en una iglesia. Necesitamos discípulos, la orden, el diseño, el mandato bíblico de Mateo 28, 19 y 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si usted tuvo la oportunidad y la experiencia cuando recién se inició en el Evangelio de tener a un discipulador,
de tener a un pastor, tener a un líder que lo instruyó en los primeros pasos de la vida cristiana y se quedó hasta allí, se estancó hasta allí. Eso es lo último que usted recuerda, o eso es lo mejor que usted recuerda. Debe tener presente que está dejando pasar un tiempo muy hermoso, está dejando pasar un tiempo muy valioso, está dejando pasar oportunidades muy importantes y determinantes en la vida para que usted pueda ser ascendido, para que usted pueda ser promovido y pueda ser llevado a nuevos niveles de gloria, de bendición, de poder y de prosperidad. Necesitamos tener a nuestro lado hombres y mujeres que nos ayuden, hombres y mujeres con quienes consultar, hombres y mujeres de quien podamos recibir, hombres y mujeres de quien podamos aprender. Un verdadero discípulo nunca se cansa de aprender. Los que no son verdaderos discípulos son aquellos que se cansan de aprender, se obstinan de aprender, apagan quizás el computador, se desconectan de la enseñanza del Facebook, no siguen quizás la enseñanza a través del canal de YouTube, nunca terminan de leer un libro, jamás han leído la Biblia completa, nunca se preocupan por conocer el trasfondo cultural, histórico, político y social en el cual se escribieron los libros de la Biblia, no procuran hacerle un seguimiento o hacer una investigación particular y privada con respecto a cada libro. ¿Quién fue el autor? ¿Para qué momento lo escribió? ¿Bajo qué condiciones o circunstancias escribió el libro? ¿A quién estaba dirigido inicialmente? ¿Cómo entendieron los destinatarios originales ese libro, esa escritura? ¿Cuál es la verdad central de ese libro? Y ese libro, hoy en día, 3500 años después, ¿qué significa para nosotros? La gente tiene en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 91 como una especie de amuleto, como una especie de talismán de la buena suerte. Todavía hay una mentalidad hechicera, una mentalidad mágica, una mentalidad mística en muchos creyentes en el mundo entero, señal de que no han sido buenos discípulos o señal de que no han sido verdaderos discípulos. En ninguna parte de la Biblia se enseña y se dice que una Biblia abierta en el Salmo 91 te va a librar de un maleficio, te va a librar de un conjuro o evitará que algún tipo de espíritu, algún tipo de manifestación demoníaco o algún espíritu inmundo, invisible, vaya a tu casa, vaya a tu hogar, perturbe la paz de tu familia. El Salmo 91 no es un artificio ni es un talismán de buena suerte, es una palabra de poder, es una promesa del Espíritu Santo. Es uno de los salmos con más promesas en la Biblia y no se hizo para estar abierto en un atril o en una biblioteca, se hizo para creerlo. Se hizo para apropiarnos y adueñarnos de esa promesa. Un verdadero discípulo no mira la Biblia como un libro mágico, ni como un libro fastidioso, ni como un castigo, ni como una lectura molestosa, incómoda. El verdadero discípulo se acerca a Dios, se acerca a la Biblia, se acerca a las Escrituras con reverencia, con respeto, se acerca con una actitud humilde, se acerca con un espíritu enseñable, entendiendo que esa palabra que está allí fue la que salió de la boca de su Señor, fue la que salió de la boca de su Dios, fue la que salió de la boca de su Padre Celestial, y gracias a esa palabra hemos recibido lo que Dios nos ha entregado hasta el día de hoy. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Zoraida Lobo. Saludos a nuestra hermana Inmaculada Devia. Le saludamos, bendecimos, saludamos a José Devia. Saludos a mi amada esposa, mi fiel compañera, intercediendo constantemente por estas transmisiones. Y de verdad que nos sentimos tan agradecidos de Dios por el respaldo y el apoyo que ustedes nos han brindado hasta el día de hoy. Estamos hablando hoy de las características de un verdadero discípulo. Este es nuestro tercer tema
en la Escuela de Discipulado del Reino. Y esta es nuestra primera lección: características de un verdadero discípulo de Cristo. El texto que hemos utilizado como fundamento se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús dijo, después que resucitó de entre los muertos: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué clase de hombres y de mujeres se necesitan hoy en día en el mundo? ¿Qué clase de iglesia se necesita hoy en día? En todas las naciones de la tierra donde han sido repartidos los hijos de Dios, en Chile, en Perú, Colombia, Argentina, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, en México, en España, en Italia, en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Qué clase de hombres se necesitan hoy en día? Discípulos verdaderos. Y mujeres que no se cansen de predicar. Hombres y mujeres que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de esta situación globalizada que estamos enfrentando, oren por los enfermos, declaren la palabra, sean fieles representantes de Jesucristo, que honren la palabra que han recibido, que honren el evangelio del cual han bebido y del cual han sido beneficiados y han sido bendecidos por el Señor. La mayoría de las personas que están hoy en las naciones, que eran miembros de iglesia, eran hermanitos de la iglesia, eran hermanitas de la iglesia, hoy están fríos, hoy no se congregan, no asisten a ninguna iglesia, no tienen ningún compromiso, nunca ganan a nadie para Cristo, no ofrendan, no diezman, no son personas que tienen la capacidad de dar respuesta a las preguntas o interrogantes que tienen las personas con quienes conviven, con quienes se codean hoy en día. Es una tristeza y es un dolor que realmente la iglesia ha perdido la oportunidad de emerger como una solución, como un testimonio, como un baluarte, como un estandarte para dar solución a la problemática que estamos viviendo. Ahora bien, un discípulo entonces es un limut, es un macetes, es una persona ansiosa, desesperada, anhelante por aprender y nunca se detiene en su ansia y en su anhelo de aprender cada día más y más y más y más. Es un estilo de vida para el discípulo el aprendizaje, la formación y la enseñanza. Para poder describir lo que es un verdadero discípulo, vamos a describir lo que no es un verdadero discípulo. Es decir, entendiendo lo que no es un discípulo, entenderemos lo que es un verdadero discípulo. En primer lugar, un discípulo no es simplemente un nuevo creyente. Llamamos a los nuevos creyentes discípulos y no está mal. El problema es que si ese nuevo creyente no se convierte en un discípulo constante, en un discípulo ferviente, en un discípulo fiel, lamentablemente siempre será un nuevo creyente o un nuevo convertido. Lo segundo, un discípulo no es un hermano que salió de una congregación por problemas personales, por problemas con el pastor, por problemas con la iglesia y luego se incorpora a otra. Llegó un nuevo discípulo. No es un nuevo discípulo. Llegó una persona con una situación y con una problemática que deberíamos hacer bien en atender y revisar cuál es el trasfondo de toda la situación. Lo tercero, un discípulo no es simplemente un hermanito que bajó a las aguas y como se bautizó, ya se ganó el título, ya se ganó una especie de premio o una especie de recompensa. Hay personas bautizadas en las iglesias que nunca han sido discípulos. De hecho, después que se bautizan, se desconectan totalmente y nunca asumen compromisos ni responsabilidades con el reino de Dios. Un discípulo no es una oveja. Yo no entiendo por qué a la gente en las iglesias se les llama ovejas. Ciertamente Jesús habló en una oportunidad de que Él era el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero cuando usted le hace un seguimiento a la palabra oveja, se va a dar cuenta que en muy pocos versículos de la Biblia se habla de las ovejas del Señor, pero más de 270 veces se habla de los discípulos del Señor Jesucristo. Número 5. Un discípulo no es un congregante.
que asiste a una iglesia hoy y luego desaparece y no vuelve a aparecer a menos que se le llame, a menos que se le invite, a menos que se le recuerde cuál es el calendario de eventos o de actividades de la congregación. Un discípulo no es simplemente una persona que ocasionalmente aparece solo cuando hay campañas evangelísticas, eventos de conciertos, actividades para jóvenes, cenas navideñas, matrimonios o algún tipo de evento especial que la iglesia haya diseñado o que la iglesia haya planificado. Ese tipo de personas, ese tipo de hombres y de mujeres que solo van a las iglesias porque vino un predicador invitado, porque hay un hombre o una mujer de Dios muy usado por el Señor, muy ungido por el Señor, a quien Dios usa con milagros, sanidades y prodigios, no es un discípulo, es simplemente un visitante ocasional. Un discípulo no es necesariamente alguien que es un líder y que está dirigiendo un grupo, una célula, un grupo familiar, o que está dirigiendo algún pequeño grupo en la comunidad donde vive. Hay líderes que nunca han sido discípulos, no se han sentado, no han tenido tiempo para recibir formación, o si recibieron formación, fue una formación rápida, espuria, violenta, fue una formación, si se quiere, demasiado apresurada, y luego, con todos los errores y las deficiencias que ha tenido, se le asigna un grupo de personas para que la forme y las instruya. Mi pregunta es, quien no ha sido un buen discípulo, ¿cómo se va a convertir en un buen maestro? ¿Quién es un discípulo entonces a la luz de la palabra de Dios? ¿Quién es a la luz de la Escritura un verdadero discípulo? Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, nuestro texto base, nuestro texto de fundamento, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La respuesta a la pregunta de quién es un discípulo está en Mateo 28, 20. Jesús mismo nos da la respuesta. La respuesta es: un discípulo es aquel que ha aprendido, ha asimilado, ha recibido y ha puesto en práctica las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observe, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si usted mira el versículo 19 y mira el versículo 20 de Mateo 28, va a notar el enlace, va a notar la conexión, va a notar cómo está entrelazado la expresión discípulos con la expresión enseñándoles. Si un discípulo no logra poner en práctica, si una discípula no logra poner en práctica, no logra obedecer, no logra ejecutar, no logra hacer de la Biblia su manual de fe y conducta, no logra hacer de las enseñanzas de los apóstoles, de la enseñanza bíblica, su estilo de vida, su código de ética, su código de valores, entonces esa persona nunca ha sido un discípulo de Jesús. Es solamente alguien que se siente identificado, se siente a gusto y se siente bien estando en una iglesia, pero jamás ha entendido lo que ser un discípulo significa. Hagan discípulos enseñándoles. El discípulo es uno que aprende. El discípulo es uno que recibe la enseñanza. El discípulo es uno que recibe la formación. Y un discípulo no es aquel que simplemente lee metafísica. No es aquel que simplemente lee literatura esotérica o mística. Es uno que aprende, practica, obedece y ejecuta todo lo que el Señor nos dejó en su palabra, como formación, como enseñanza y como estilo de vida. La razón por la cual es importante formar un discípulo es una:
El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos enseña por qué necesitamos que hoy vuelvan a surgir, que hoy vuelvan a aparecer los verdaderos discípulos de Cristo. En Colosenses 1:28, el apóstol Pablo dice en la Reina Valera 60, apunte por favor si está llevando nota del estudio. En Colosenses 1:28 el apóstol Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pastor, de verdad que no entiendo el versículo. El discípulo es aquel que con el paso del tiempo, un discípulo verdadero es aquel que con el paso de los años, un discípulo es aquel que después de entrenamiento, formación y enseñanza, cada día se parece más a Cristo. Cada día imita más a Cristo. Cada día su estilo de vida, cada día su carácter, su manera de pensar, su forma de hablar, la manera de ver la vida ya no es la misma que tenía cuando vivía sin Cristo. Ahora su estilo de vida, su manera de manejarse, su manera de conducirse, la manera de manejar sus asuntos financieros, personales, familiares, la manera como trata a las demás personas, tienen como fundamento, como referente, como referencia lo que Cristo enseñó en los evangelios. Por eso Pablo dice: mi meta como apóstol, mi meta como maestro, mi meta como didascalos, mi meta como tutor, mi meta como mentor espiritual es formar discípulos que cada día se parezcan más a Cristo. La expresión a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre no nos habla de perfección moral, nos habla de madurez, nos habla de entrenamiento, nos habla de capacitación, nos habla de adiestramiento. Nadie puede hacerse perfecto en la tierra, eso es imposible, es un exabrupto y es una idea totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Nunca llegaremos a ser perfectos, perfecto es Jesús, pero sí podemos poco a poco, sí podemos gradualmente, sí podemos insistiendo, sí podemos poniendo en práctica la palabra de Dios, sí podemos siendo verdaderos discípulos y verdaderas discípulas, sí podemos cada día ir superando el pecado, ir superando las malas costumbres, ir superando los vicios, ir superando los malos hábitos, ir superando la forma negativa de pensar, ir superando la mentira, ir superando un temperamento descontrolado, irritante. Sí podemos cada día, tratando de parecernos más a Cristo y poniendo en práctica su palabra, sí podemos ir superando y sí podemos ir mejorando nuestra calidad de vida, de tal manera que cuando alguien nos vea, alguien nos señale o alguien hable de nosotros, tenga que decir verdaderamente: estoy ante un hombre y ante una mujer de Dios. Así que ya para concluir nuestra primera lección, y continuaremos el miércoles con este apasionante tema que en verdad me ministra, me bendice. La meta entonces de todo hombre de Dios y de toda mujer de Dios es llegar a ser un verdadero discípulo. Yo espero que usted comprenda y entienda las palabras que estoy utilizando. Quizás usted me diga a mí: pastor, pero eso de ser un discípulo es para los nuevos creyentes. No, cuando Jesús dijo hagan discípulos, el discipulado nunca termina, la formación nunca termina, la enseñanza nunca termina. Yo soy un discípulo de Jesús y yo cada día quiero aprender, cada día quiero conocer más al Señor. Juan capítulo 17, versículo número 3, dice el Señor Jesús: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien tú has enviado. Conocer cada día más a Dios, conocer cada día más a Cristo no es imposible, al contrario, es la meta hacia la cual todos debemos talar y la meta hacia la cual todos debemos direccionar nuestra vida y direccionar nuestras fuerzas. Nuestra oración a través de esta escuela de entrenamiento, nuestra petición y nuestra intercesión es que durante este tiempo de escuela de discipulado usted pueda entender el valor, la importancia de convertirse en un verdadero discípulo, en un verdadero seguidor de Jesús. Debemos llevar a la gente, debemos insistir para que se produzca una transición mental, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Tenemos que sacar a la gente de la mentalidad de ovejas a la mentalidad de discípulos. Debemos llevar a la gente de la mentalidad de miembros a la mentalidad de discípulos. Debemos sacar a la gente de la mentalidad de congregantes y de domingueros, de gente inmadura, a la mentalidad de discípulos. Porque cuando usted se convierte en un verdadero discípulo, usted entiende propósito, usted entiende el diseño, usted entiende la visión, usted comprende el llamado, usted comprende el ministerio y usted entiende qué es lo que tiene que hacer en la tierra y por qué causa o razón Dios le llamó. Así que yo le animo para que el próximo miércoles esté muy al pendiente. Quizás debido a ciertas situaciones técnicas que escapan de nuestras manos, tengamos que saltarnos un poquito en cuanto al horario. Quisiéramos hacerlo de manera constante a la misma hora para que usted tuviese más o menos una idea. A tal hora viene la enseñanza, pero no. Tenemos que alternarnos debido a ciertas situaciones que no vale la pena mencionar. Pero hoy hemos logrado cumplir con el objetivo. Comparta esta palabra, comparta esta enseñanza, comparta esta clase del día de hoy. Vamos a continuar el día miércoles con la segunda lección, características de un verdadero discípulo de Jesucristo. Si usted desea adquirir material de nuestro ministerio, suscríbase a nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito. No tiene que cancelar absolutamente nada, porque nosotros como discípulos damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Suscríbase, al final aparece la dirección y comparta esta palabra con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos y con personas en otras naciones de la tierra. Le bendigo, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Shalom es paz, bendiciones de parte del Señor. Amén.